Amables amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, atentos saludos para ustedes de parte de nosotros, que cada domingo estamos presentes en sus hogares para reflexionar sobre temas relacionados especialmente con la filosofía. Me acompaña, como de costumbre, hoy el profesor Julián Álvarez. Buenos días, Julián, ¿cómo te sientes? Bien, buenos días, Juan. Buenos días a nuestra teleaudiencia que con fidelidad nos sigue todos los domingos y también en los días diferidos de este programa, con el interés de cada domingo de compartir temáticas de interés que ayuden, que contribuyan a la toma de conciencia, a replantear la visión que tenemos con la idea de que el hombre sea cada día mejor. Así es que saludos para todos y hoy le tendremos un programa interesante y una temática de la que cotidianamente hablamos y de la que cotidianamente decimos hace falta en los individuos y en la sociedad. Así es que buenos días. Bien, hoy no está con nosotros, como está de costumbre, el profesor Daniel Vargas. Daniel está cumpliendo con un compromiso previo e insoslayable y ha sido preciso que se ausente en el día de hoy, pero le manda sus saludos habituales a todos ustedes y la promesa de que el próximo domingo estará integrado aquí con nosotros. Como decía Julián, tenemos un tema muy importante hoy que trata sobre la ética y la moral. No vamos a introducirlo tanto porque Daniel es el que se ha especializado, ¿verdad?, en esa metodología introductoria sobre los temas. Así que se lo vamos a reservar. No lo decimos mucho, no sea que el próximo domingo entonces nos haga una lectio brevis y junte ahí las dos introducciones, ¿verdad? Bien, bueno, Daniel nos hace falta porque con su entusiasmo y sus acuciosas ideas, pues muchas veces nos despierta ideas que tenemos ocultas. Él es muy apasionado de estas diferentes temáticas que presentamos y eso de alguna manera, esa pasión que él tiene, pues permea a cada uno de nosotros, a Juan y a mí, y eso muchas veces despierta el debate, las inquietudes, las nuevas ideas, y de eso se trata. Bien, entonces vamos a ir a la primera pausa del día de hoy y entramos con ustedes entonces con nuestro tema de hoy, que es sobre la ética. Pausamos. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como les habíamos adelantado en la introducción, hoy vamos a hablar de la ética y de la moral. La ética es un tema muy importante. Con frecuencia se habla mucho de ética. La gente dice, por ética yo no hago tal cosa. O la gente dice, esa es una conducta antiética. Conocemos en los últimos tiempos las comisiones de ética que se han creado en las instituciones, incluso la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en nuestro gobierno y en múltiples gobiernos de América Latina y el mundo. Y nosotros, en términos particular, la ética profesional y la ética empresarial. Por ejemplo, Julián, que es profesor de ética profesional en la universidad,
yo que soy profesor de ética y responsabilidad social en los negocios, también en la universidad, tratamos con frecuencia el tema de la ética, muchas veces también ligado al tema de la moral. Ahora bien, nosotros en el día de hoy, en este programa, vamos a observar ese criterio de la ética que las personas tienen en sentido general, pero también vamos a darle un enfoque académico, que tal vez puede ser la parte un poco más objetiva de la ética, porque en la concepción tradicional de las personas sobre la ética suele con frecuencia confundirse mucho con la moral, y a la gente le da igual muchas veces llamar como inmoralidad o llamar como moral lo que en el campo académico los profesores y estudiantes vemos como ética, y al revés, llamar como ética lo que nosotros también vemos como moral. Y entonces de eso vamos a hablar, vamos a referir especialmente a los orígenes de la ética y la moral. Quisiera, Julián, que tú si puedes referirte a esos primeros años en que aparece la ética como disciplina filosófica. Bien, pues siguiendo con esta inquietud que tiene Juan y que presenta, diríamos, a la teleaudiencia, resaltando también que nuestras intervenciones pues tienen un matiz educativo de ir mejorando el nivel de conocimiento de la ciudadanía y de los que tienen la oportunidad de escucharnos. Lo primero que quiero abordar es que en nuestro lenguaje cotidiano aparecen los elementos éticos. Cuando decimos, ese es una buena persona, esa obra está bien hecha, esa es una persona honorable, pues ya eso connota de que estamos haciendo referencia a la ética. Bueno, la ética es un fenómeno que tiene larga trayectoria a través de los siglos. La historia plantea que el término de ética, que viene del griego ethos, fue usado por primera vez Homero. Cuando yo menciono a Homero a los estudiantes, a veces piensan que es Homero de los Simpsons. Y entonces Homero, el poeta Homero, que escribió la obra La Ilíada y la Odisea. Y ese término hacía referencia a el lugar donde habitaba el hombre, donde se criaban animales, y conjuntamente con eso vino un elemento que se le adiciona al término, que es el elemento de la costumbre. Entonces, ese término, desde Homero hasta Aristóteles, Aristóteles va a marcar un punto de avance y de entendimiento en el término de ética. Y es que Aristóteles lo vinculó a las costumbres, a los hábitos, a las tradiciones, al carácter y al temperamento. Y un elemento fundamental que todavía el tema de la ética hereda desde Aristóteles es el tratamiento que dio Aristóteles al tema de los hábitos. Es decir, un hábito es un comportamiento basado en una costumbre en el cual usted de manera reiterada se comporta de igual manera, o tiene una serie de características que lo identifican en su modo de ser y en su modo de actuar. Y entonces Aristóteles clasificó los hábitos en dos, hábitos buenos y hábitos malos. Y que el hábito bueno lleva a la virtud y el hábito malo lleva al vicio. Entonces Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, que es el primer libro de ética, formalmente, sí, como el primer tratado sistemático de ética, Ética a Nicómaco, entonces él va a dedicar varios libros o capítulos al tema de la virtud.
Y entonces los griegos asumieron también como filosofía educativa de que el ciudadano debía ser virtuoso. ¿Y qué significa virtuoso? Bueno, si el hábito es bueno y usted se sigue comportando de esa manera, puede llegar a ser virtuoso. ¿Y qué sería virtuoso? Virtuoso es hacer de lo bueno y lo correcto un hábito. Es decir, usted piensa bien, usted actúa bien, usted acciona bien, y es el bien, el norte y la orientación del comportamiento de los individuos en ese sentido. Y por eso, desde los griegos, particularmente desde Aristóteles, heredamos la noción de virtud y el término del hombre virtuoso, aquel que tiene como decisión y determinación de hacer lo bueno y lo correcto. Y también eso de alguna manera entra en la vida de los ciudadanos, pero sobre todo tiene un elemento educativo, tal cual reiteraba, de que los griegos en su filosofía educativa pretendían la formación de un ciudadano virtuoso, aquel que hace de lo bueno y lo correcto un hábito. Y entonces este es, diríamos, un primer punto de partida para situar de manera histórica cómo y cuándo empieza el debate ético, lo cual también Aristóteles de alguna manera viene a sintetizar, sistematizar los diferentes debates sobre el comportamiento de los sujetos y de los ciudadanos y cuál ha de ser el mejor comportamiento sobre el cual se puede estudiar. Cuando se habla del bien, Julián, tú que refieres a ese pensamiento aristotélico apoyado en la virtud y del mal, que sería en el vicio, ¿verdad? Sería una mutación negativa de la virtud. Cuando se habla del bien y del mal, caemos necesariamente en aspectos de carácter relativos y en buenas partes subjetivos, porque se hace difícil determinar lo que es bueno y lo que es malo per se. Y ahí entonces necesariamente hay que hablar de los valores, Julián, porque en función de esos valores, incluso de una jerarquía o escala de valores que la persona establece, es que se habla fundamentalmente de la idea de bien y de mal. Bien, pero yo creo de este caso, Juan, que podemos ir afinando estos aspectos. Es decir, la ética en su relación y parentesco con la moral, bueno, está orientada por el bien. Y de ahí que hay una cierta identidad o un uso indistinto del término ética y del término moral. Ahora bien, viene otro elemento que está vinculado a la ética, que es la reflexión filosófica de la ética, que es entonces donde fundamentamos las cosas desde el punto de vista racional. ¿Por qué desde el punto de vista racional? Bueno, la racionalidad es un valor universal al ser humano. Y cuando hay elementos fundamentados desde el punto de vista racional y desde el punto de vista del conocimiento, entonces los grupos sociales de alguna manera van adquiriendo un código de ética vigente donde hay una objetividad social en función de aquello que se entiende como bueno y correcto, ¿verdad? Es decir, sí, vamos a suponer que hay cosas que son más relativas que otras y que en otras se da mayor nivel de objetividad. Naturalmente que la ética es una disciplina que estudia el comportamiento del hombre. No es una ciencia exacta como la física y la matemática, pero
La dificultad de esas ciencias exactas es que bregan con cosas. El tamaño de una piedra o un metro de tierra en 1000 años seguirá siendo un metro, pero el hombre es un ente dinámico que va cambiando. Por ejemplo, si beber café es bueno o malo, es algo que está vinculado a una costumbre, a una tradición. Unos los beben y otros no lo beben. Bueno, ahí podemos decir cierta objetividad. Y que las cosas, como dicen algunos, relativo significa que es bueno y válido para ti o tu grupo. Ahora la pregunta es, si un sujeto roba y él cree que robar es algo bueno, ¿convierte el robar en bueno porque él lo haga? ¿O tenemos una concepción, hay un código de ética común que objetiviza que el robar es malo? Entonces, yo creo que en este sentido hay cosas que entran dentro de ese plano relativo, pero hay una objetividad que le da la conciencia social a ciertos problemas de la vida cotidiana. Bien, antes de ir a la pausa siguiente, Julián, quisiera hacer énfasis en la idea del carácter a que se refería Aristóteles cuando hablaba de la ética, y que, por ejemplo, Adela Cortina, una filósofa de nuestros tiempos española, habla de la ética como una actividad que tiene como propósito forjar el carácter de las personas y de los pueblos. Y al mismo tiempo, el concepto de lo cotidiano, de la cotidianidad o de las costumbres, que se refería especialmente entre los romanos, por ejemplo, con Cicerón y otros tratadistas más, para referirse a la moral. Normalmente, la moral trata sobre las costumbres de las personas, sobre las normas, y la moral tiene un carácter más o menos espontáneo, porque las personas asumen un tipo de comportamiento o de conducta de acuerdo a lo que consideran como positivo, como bueno. Ahora, como tú dices, precisamente la ética, especialmente por ese aspecto del carácter, tiene como propósito analizar, reflexionar sobre esa moral, y por eso a la moral se le concibe como objeto de estudio de la ética, reflexionarla y de algún modo darle razón, darle sentido. Bien, y ahí es que está entonces la fina diferencia. Primero, muchas veces se usa indistintamente los términos ética y moral, refiriéndose a lo bueno, refiriéndose a lo correcto, refiriéndose a lo bien hecho. Ahora, ¿dónde estriba la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, cuando se le da el carácter de ciencia a la ética. La ética es una ciencia. Toda ciencia es ciencia porque tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? La moral. Bueno, ya tú apuntabas de que la moral es el término usado por los romanos. Cuando los romanos invaden a Grecia, se encuentran con una sociedad culturalmente con un nivel elevado en filosofía, pintura, escultura, literatura, arte. Y los romanos, como eran más prácticos, desarrollaron la administración, el derecho, disciplina, y entonces se encontraron con el término ethos, que significa costumbre. Entonces, y carácter, ¿verdad? Como exacto. Y los romanos pues tenían el término mos moris también para referirse a la costumbre. Pero yo creo que antes de seguir puntualizando la dimensión científica de la ética como estudio de la moral, tú habías anunciado que tendríamos una pausa, y si es así, pues entonces hacemos la pausa y entramos a discernir sobre esta temática. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos de nuevo con ustedes.
Continuamos con ustedes en nuestro programa Dialéctica porque la verdad importa. Hoy estamos hablando de ética y estamos hablando también de moral. Y hay una imagen que ya ustedes la han visto, pero que nosotros queremos ponerla de nuevo para referirnos a ella a propósito del carácter científico de la ética. En esa imagen, como puede verse a la izquierda, está el símbolo de un corazón y debajo dice moral, que está escrito en verde. Y en el extremo derecho, entonces del cerebro, y debajo dice ciencia, que está escrito en rojo, rojo positivo. Y entonces en el centro aparece la palabra ética. Y fíjense que la ética está combinada entre una parte más o menos verde y una parte más o menos roja. Eso es porque estamos hablando del carácter de la ética como ciencia, pero que tiene como objeto de estudio a la moral. Y entonces la ética se diferencia, por ejemplo, de la física o de la química, como se decía hace un momentito, en que estas, la física y la química, entre otras, tratan objetos que no tienen sentimientos, como sucede con las personas. Y por lo tanto en ellas se puede manejar la ley de causa-efecto o el principio de causalidad, en donde siempre las mismas causas producen los mismos efectos, o hay una relación de causa-efecto. En las ciencias sociales o en el estudio de las personas no es así, sino que a veces las mismas causas producen diferentes efectos en las personas o causas diferentes producen el mismo efecto en las personas, porque las personas tienen sentimientos. Y entonces fíjense que en la moral, que también hay muchos tratadistas, Julián, y muchas personas, que cuando hablan de moral la relacionan también con la religión y la asocian con la religión. Por lo que decíamos en principio que la moral tiene un carácter más espontáneo, la moral nace del seno de la sociedad y de las costumbres que la persona adquiere y la persona ejerce y practica en función de lo que considera como bueno o malo, la moral. Y entonces la presentamos en verde. Digamos que el moralista o la moral asume una actitud que puede ser completamente buena, porque actúa desde el bien, o completamente mala, porque actúa desde el odio, como es el caso de la inmoralidad. Así que la inmoralidad es, como también lo hemos representado, la ejecución del mal o la acción mala de las personas de manera consciente y de manera libre. Eso puede darse en el plano de la moral. Ahora bien, la ética, que aquí, aunque es una ciencia, la ponemos como una especie de punto equidistante, porque es una ciencia especial, como decíamos, por su objeto de estudio, porque trata de personas, y entonces la ética le toca como decirle a la ciencia, espérate, no te vayas, no asumas una postura tan radical, tan absoluta o tan objetiva, porque el objeto que estás usando para tu estudio es personas. Y las personas tienen sentimientos, las personas tienen experiencias, tienen su historia, las personas tienen ideología, tienen creencias. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta esas creencias, esas ideologías, esos sentimientos. Incluso las personas tienen fisiología, tienen estado de ánimo, que no lo tienen las cosas o los objetos. Por lo tanto, para la ética, igual que para las ciencias sociales, resulta retador su objeto de estudio por las variables que ha de tomar en cuenta para entenderla. Y entonces, como veíamos en la imagen, el verde de la moral, cuando llega a la ética, pierde un poco de intensidad verde por su mezcla con la ciencia, que es roja. Igual que el rojo de la ética pierde un poco de positividad por su objeto de estudio, que es la moral. Es decir, que la ética está como mezclada ahí entre el verde y el rojo de la moral y de la ciencia. Sí me sigue la idea de
sentimiento, pensamiento en el ser humano, Julián. Sí, bien. Me parece que lo que tú planteas tiene sentido. A eso yo quiero agregar un elemento más, sobre todo para el entendimiento de la ética como ciencia. Y esa dificultad se expresa en los dos grandes bloques de ciencias que hay: ciencias naturales, que estudian la realidad material de la naturaleza, que da un alto nivel de objetividad, y un elemento de dificultad metodológico son de las ciencias sociales, las llamadas ciencias sociales. Es decir, es el mismo hombre que estudia la ciencia física, matemática, química y biológica. Y el objeto de estudio de esa ciencia es como algo exterior al hombre. Entonces, ¿qué pasa con las ciencias sociales, que es su principal dificultad metodológica? Bueno, de que el objeto de estudio es el hombre mismo. Es decir, que el hombre se estudia a sí mismo como objeto de estudio y tal vez no tiene esa distancia de ver el objeto de estudio fuera de él para verlo y captarlo en sus diferentes dimensiones. Pero las ciencias sociales han avanzado, por eso ha habido diferentes paradigmas metodológicos de investigación. Las ciencias naturales muy apegadas a un paradigma cuantitativo, donde todo es mesurable, y las ciencias humanísticas han optado por otros paradigmas más cualitativos, que es interpretar y entender el comportamiento social del hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que entra también la ética como ciencia, en el sentido de que estudia un fenómeno social del hombre, que es la moral. Y entonces, como ciencia, bueno, tiene la característica de una ciencia. Utiliza métodos de investigación, elabora conceptos y categorías, elabora juicio, métodos, técnicas de investigar el comportamiento humano. Es decir, tú puedes hacer un estudio comparativo de los fundamentos del comportamiento de las nuevas generaciones en base a generaciones pasadas, y eso te va a dar unos resultados que van a ser reflexionados con método. Y en ese sentido yo creo que la ética pues tiene su razón de ser. Es decir, podemos estudiar comportamiento, y no solo la ética estudia el comportamiento humano, lo estudia la psicología, lo estudia la sociología. Sí. La sociología ha logrado grandes avances en términos metodológico y científico, la psicología también, y la ética todavía es una disciplina muy en dependencia de la filosofía. Así es. Pero yo creo que el objeto de estudio es un fenómeno social dado ahí, como cualquier otro fenómeno que puede ser observado, que puede ser investigado, se pueden formular hipótesis, se puede recolectar informaciones y datos y luego sacar conclusiones de ese comportamiento. Es decir, que hay resultados que podemos llamarles científicos a partir de utilizar la metodología y el rigor científico. Y quisiera aportar una nueva idea en relación a la relación que tú establecías entre la ética, la moral, la religión y la ciencia. Son, para dejar de alguna manera puntualizado, que son tres saberes diferentes.
y que tienen una finalidad diferente cada saber. En este sentido, la ética busca el bien, lo bueno y lo correcto. Y la naturaleza, el hombre y las sociedades están orientados hacia el bien. Y el bien siempre ha sido un elemento orientativo. Ahora, ¿qué es lo bueno y lo correcto? Bueno, esa es la tarea de la filosofía ética, de ir esclareciendo y de establecer ese esclarecimiento para que el código moral vigente esté orientado por el bien. La religión, que muchas veces está unida a una cosmovisión del mundo, del hombre, de todo, busca un sentido de la vida del hombre. Es decir, cómo el hombre vive una vida con sentido. Y las religiones muchas veces propician ese sentido de vida, lo cual, ¿qué ciencia estudia el sentido de la vida? Bueno, muy pocas. Sin embargo, el hombre vive la vida bajo un sentido. Y la ciencia es otro saber que tiene por finalidad la verdad. A propósito, Julián, de lo bueno y lo correcto, hay una discusión importante entre las cosas que son consideradas como buenas o malas, por ejemplo, desde el punto de vista moral, y las cosas que son consideradas como correctas e incorrectas, que sería el producto de la reflexión filosófica que hace la ética sobre la moral. Es decir, la moral considera un acto humano determinado como bueno o malo, a partir de la tradición, a partir de las costumbres, de los hábitos que se han creado. Pero entonces la ética tiene como propósito analizar el porqué, la razón por la cual ese acto puede considerarse como bueno o malo, o si es preciso revisarlo. Sí, pero hay un criterio que se llama de ética crítica, que yo creo que contribuye a esclarecer de este sentido. ¿Qué es la ética crítica? Bueno, de todo lo que usted oye en la radio y la televisión, muchos programas interactivos, personas no profesionales opinando sobre un tema, ahora que se llama periodismo interactivo y que todo el mundo puede informar. Ahora, ¿tiene la calidad profesional cualquier persona para poder afinar una información o una noticia? Entonces, de todo eso que usted escucha, ¿qué usted puede entender y escoger como lo bueno y lo correcto? ¿Cuál sería el criterio que daría cierta objetividad? Bueno, hay varios criterios que establece la ética. Es cuando no hace daño al ser humano y propicia bienestar y felicidad a la sociedad. Que sería como un valor primario. Bien, entonces, ¿qué significa? Que en principio todo lo que haga una persona que haga daño, pues ya hay un criterio para establecer si ese elemento es éticamente aceptable o es éticamente condicionable en ese sentido. Sin embargo, Julián, no necesariamente lo bueno o lo malo o lo que hace daño o no hace daño es objetivo, porque tú sabes bien que para una persona, por ejemplo, el masoquista podría considerar como bueno algo que en realidad le hace daño. Pero lo que hay que establecer, Juan, si el masoquismo parte de una conducta normal. Tendríamos que preguntarle a la psiquiatría y a la psicología el entendimiento y esclarecimiento de ese fenómeno. La ética se sirve de múltiples ciencias para esclarecer su objeto. Entonces, si esa es una conducta normal, es como, por ejemplo, tú vienes a este programa cada vez con saco y corbata. Si un día viene en pantalones cortos y franelita sin manga,
¿cómo tú crees que sería valorado eso por la audiencia? Ahora, si es que a ti se te olvidó y no encontraste el saco y que va para la playa y tú pides excusa, bien, la sociedad, bueno, ante el pecador arrepentido, bueno, pues la clemencia. De Pero todos si modos. usted lo hace para ofender la costumbre y la moral de una sociedad, entonces ahí no podemos decir que es una conducta buena. Y de ahí el aporte de la filosofía de reflexionar el comportamiento, porque hay elementos de relatividad, es decir, todas las culturas tienen cosmovisiones y muchas culturas entremezclan los elementos religiosos con los elementos morales. Hay costumbres que permean la cultura y se convierten en valores culturales. Por ejemplo, aquí el católico y el no católico en época de Semana Santa toman ese asueto. Yo preguntaría, si usted no es católico, usted debe quedarse trabajando, pero se aprovecha de esa costumbre de asueto en ese sentido. Entonces eso tiene un valor relativo que es entendible. Se aprovecha eventualmente, Julián, porque también a veces es que tiene que tomar el asueto. Las religiones tienen un peso específico. Aquí, por ejemplo, tú hablas del caso del catolicismo, pero en el mundo árabe la religión musulmana tiene sus reglas sociales y aunque la persona no lo sea, o los judíos en Israel, con frecuencia tienen que someterse porque por la influencia. Pero en ese caso, Juan, son culturas en el cual la religión ha formado parte de esa cultura. Pero, por ejemplo, estuvimos tratando en programas pasados el poder. Filosofía oriental. Tratamos de Buda, Lao Tse, Confucio. Entonces, esas son culturas que no están fundamentadas en una tradición religiosa y no podemos hablar de que hay una religión dominante, sino que hay una filosofía social de vida que ha sido elevada a costumbre social de la conciencia y el pensamiento de esas culturas. Vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián, y entonces continuaremos con nuestro tema de la ética y la moral, aquí en Dialéctica, porque la verdad importa. Pausamos. Continuamos, amigas y amigos, con su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Hoy estamos hablando de ética y de moral y quedamos refiriéndonos al carácter subjetivo y objetivo o al tema de la subjetividad y la objetividad en relación con la moral y la ética. Cuando se habla de moral, se habla del bien y el mal. Cuando a una persona se le hace un juicio moral, es cuando no se está hablando desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista del conocimiento, sino que se está hablando desde el punto de vista del comportamiento o de la conducta de la persona. Así que la moral refiere al bien y el mal de los actos humanos. Pero hay otro factor relacionado con el bien y el mal, que es lo correcto y lo incorrecto. Y la pregunta es, ¿quién determina lo que es correcto y lo que es incorrecto de los actos humanos? Porque unas cosas pueden ser buenas o malas para mí, o pueden ser buenas o malas para ti, de acuerdo con que tú te sientas satisfecho, satisfecha o complacido o complacida con ello. Ahora bien, tú no determinas lo que es correcto o incorrecto. De modo que lo correcto e incorrecto de los actos humanos está más asociado al consenso, al acuerdo, y eso ha supuesto en consecuencia
un análisis y una reflexión sobre el bien y el mal, a tal punto de que eventualmente, Julián, un acto humano podría ser considerado como bueno en un momento determinado, sin embargo ser incorrecto. Puede ser bueno, por ejemplo, por el resultado, como la expresión que con frecuencia se le atribuye a Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Entonces, como el resultado fue bueno, la persona podría considerar el acto como bueno, pero no necesariamente se ha hecho apegado a las normas establecidas. Y entonces ahí entra un factor importante cuando se cruzan la moral y la ética, que eventualmente algo puede ser considerado bueno, digamos, desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de la persona o de la costumbre, sin embargo, ser considerado incorrecto y al revés. Algo puede ser considerado malo, sin embargo, es correcto porque la idea de malo o bueno puede partir del sujeto. En cambio, la idea de correcto o incorrecto ya parte más de estándares establecidos, por ejemplo, con relación a la ética, que es como la parte especialmente científica de la ética. Por eso la ética es una ciencia, porque en la ciencia las cosas no son como a uno le parece, ni como a uno le conviene, ni como a uno le interesa, sino que en ciencia las cosas son como se desprenden de una realidad objetiva, o el resultado en investigación científica, como tú señalabas, Julián. El resultado en investigación científica no lo determina el investigador o el sujeto, sino que lo determina el objeto de estudio, de modo que depende el resultado fundamentalmente de lo que se estudia y no tanto del que estudia, ¿verdad? Del estudiante. Bien, yo creo, Juan, que hay un pensador que puede iluminarnos en este sentido, que es Immanuel Kant, a quien le debemos la autonomía moral en la que están basados principios éticos de trato con los seres humanos y que se le debe, diríamos, a la modernidad y a la racionalidad de que el hombre puede pensar por sí mismo y que ni la religión ni nadie tiene que decirte qué hacer ni decirte qué es bueno y malo, sino que tú como sujeto, como individuo que tiene capacidad racional para discernir, puedes tú mismo establecer qué es bueno y qué es malo. Ahora, Kant, que ya hemos hablado de él en algún momento, establece que en este mundo no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo, sino que hay algo absolutamente bueno que es la buena voluntad. Es decir, cuando en una persona se hacen acciones que tienen valores relativos, y esos valores relativos, bueno, porque valen para usted, valen para un grupo, valen para una cultura, indudablemente eso es así. Ahora, una buena voluntad tiene un elemento también de incidencia educativa. Si tú educas a las nuevas generaciones para ser de buena voluntad, actuar de buena voluntad, no necesariamente referido a actuaciones que tengan por finalidad un beneficio o algo. Los beneficios siempre van a tener la connotación relativa. Si beneficia a uno es bueno, si no beneficia a otro es malo, aunque el utilitarismo tiene una máxima, lo que se llama el principio ético de utilidad, de que algo útil es bueno si beneficia al mayor número de personas. Entonces, ¿qué significa? Esto lo apoyo en Platón brevemente en lo que él llama el anillo de Giges, ¿verdad? Que es un pastor que se encuentra un anillo, se lo pone, lo gira y se da cuenta que se hace visible e invisible. Como se hacía invisible, se metió al palacio y mató al rey, se apropió de la reina y eso. ¿Qué es lo que establece Platón
con ese relato en La República, en el libro 2, de que no hay nadie absolutamente moral. O sea, de que moral es las convicciones que tú logras tener sobre las cosas, las convicciones. Entonces, ¿qué significa? Que en relación a qué es bueno o es malo es tener sujetos con íntimas convicciones de aquello que lo hacen por pura determinación. Es decir, que usted determina ser bueno, ser correcto, hacer bien las cosas y que eso le da la connotación moral. Ahora, si usted no roba en una tienda porque hay una cámara, usted no es un sujeto moral, sino que usted es un sujeto que está atento a que la cámara lo vea o a que la policía lo tome en cuenta. Entonces significa que en usted no hay convicción del respeto del bien ajeno en ese sentido. Entonces yo creo que lo importante de estas discusiones es que el marco filosófico y de reflexión sobre la ética constantemente debe existir en las diferentes sociedades para ir fundamentando qué debe ser y qué no debe ser. Claro, naturalmente que hoy vivimos en un mundo del respeto a libertades públicas donde hay una diversidad de tolerancia sobre comportamientos diversos, pero hay sociedades que su etos social está claramente de alguna manera protegido. Llámese los alemanes, los ingleses, los japoneses. Hay otras culturas que van al deguañangue, también un poco como la nuestra, que si no tenemos reflexiones serias de qué debe ser, de qué no debe ser, de qué debe ser tolerado, y no tenemos posiciones unificadas, pues vamos también de camino a ese deguañangue generalizado. Se nos está terminando el tiempo, Julián, y resulta que nosotros hemos debido referirnos, por ejemplo, a la ética en nuestros tiempos. Tú hablaste de la ética Nicómaco de Aristóteles, pero también era preciso hablar de la ética para Amador, ¿verdad?, de Sabater. Amador ya escribe sus propios libros de ética y moral, como va pasando el tiempo. Y de la actualización de la ética a nuestros tiempos, la ética de las máquinas, la ética en el mundo digital y en la era digital. Yo creo que tendremos ahí temas. La ética política. La ética política. Un tema de mucha reflexión en los últimos tiempos. Que trata mucho Enrique Dussel, por ejemplo, sobre la ética política. Bueno, y sobre los valores, la inversión de valores, la tipología de los valores, que también es un tema que tenemos por delante, hablar de la axiología y el pensamiento de Max Scheler. Pero definitivamente se nos fue el tiempo. Estamos muy agradecidos por la compañía de ustedes en este programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima ocasión. Así es, Julián. Bien, exacto, esperando volverlo a ver y compartir estas ideas y estos debates con todos ustedes. Así es que, buenos días. Atentos saludos. Bueno. Esa. Amigas y amigos de Dialéctica, muy buenos días. Estamos nueva vez con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Hoy tenemos un programa especial porque estamos celebrando el Día de las Madres, aquí acompañado del profesor Daniel Vargas. Buenos días, Daniel, ¿cómo te sientes? Buenos días, Juan, buenos días, queridos amigos que nos siguen por el canal y por los medios de comunicación.
especificar que es Día de las Madres en la República Dominicana. Acuérdate que en Europa o en Estados Unidos lo celebran 2 semanas antes. Nosotros en la República Dominicana celebramos este gran día que merecidamente las madres tienen el último domingo de mayo. Y como Daniel siempre está saludando, a mí, como es el Día de las Madres, me toca saludar porque tengo, por ejemplo, a mi suegra que está en mi casa ahora mismo y que nos está viendo. Así que un saludo atento para doña Anita, que está en casa y que es la madre de mi esposa. Igualmente también para mi esposa, que es la madre de mis hijos, Mirla, felicitarla. Felicitar también a doña Fanny, que es la esposa del presidente del canal. Es decir, que es la primera dama, ¿verdad?, de aquí y que tiene muchas posibilidades de convertirse también en primera dama del país, ¿verdad? De modo que, y a todas las madres, felicitarlas, ¿verdad? Nuestros seguidores, nuestras seguidoras que son madres, felicitarlas en este día. Yo quiero felicitar entonces, Juan, también, porque mi madre hace más de un año que partió a la presencia de Papá Dios, porque esa es una santa, esa está seguro intercediendo ya por los suyos. Felicitarla donde quiera que esté, a mi madre, mamá Nena, y sobre todo a mi hermana Aleja Vargas, allá en Nueva York. Que es madre, ¿verdad? Que es madre, y fue madre para nosotros. Esa fue nuestra segunda madre y lo ha seguido siendo toda la vida. Qué bien. Bien, muy bien. Entonces, bueno, a mis hermanas también, que son madres, felicitarlas. Señores, nosotros tenemos un programa especial hoy. Hablamos el pasado día de los principios éticos, de los valores, y vamos a continuar tratando el tema de los principios con énfasis en algunos principios específicos, por ejemplo, el principio de justicia, y también vamos a entrar en el principio de libertad y otros temas que el pasado día quedamos pendientes de tratar. Es importante aclarar, Juan, que nosotros debemos insistir en esto, como este es un sistema nuevo, una explicación nueva de los principios, los valores, los indicadores. Tenemos que aclarar más para que la gente pueda entender cada vez mejor de qué se trata, ¿verdad? Y este tipo de conceptualización, porque rompe con los paradigmas que habíamos tenido hasta ahora, ¿verdad? Entonces hay que dar muy buenas razones para que la gente vea su poder explicativo y su utilidad. Así es. Y antes de entrar con la pausa y comenzar formalmente con el programa, también excusar al compañero Julián Álvarez, que no está presente con nosotros hoy por compromiso previo, pero que estará el próximo domingo, Dios mediante. Vamos a la primera pausa del programa y volvemos con ustedes entonces para entrar en materia. Pausamos. Aquí estamos con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como habíamos adelantado al principio, vamos a hablar del principio, de los principios éticos, y yo voy a hacer algún énfasis en el principio de justicia. La justicia y la paz se besan, se ha dicho. La justicia constituye el factor central de la sociedad para la integridad. La justicia, dijo Aristóteles, es la virtud perfecta, y se ha hablado mucho de la justicia y de la importancia de la justicia y de la negación de justicia que se convierte en una injusticia. Ahora bien, vamos a hacer un análisis breve, cronológico, con relación a la justicia, porque la justicia siempre va incardinada al tema de los derechos y de la ley. Los derechos, que son prerrogativas de las personas, que son facultades que tiene la persona, pero también en la sociedad organizada se encarga de establecer otros derechos o de establecer
facultades o calidades para las personas que deberán ejercerlo. Y si nos remontamos en la historia, podemos hablar desde tiempos antiquísimos, por ejemplo, del famoso Código de Hammurabi, desde los años 1750 a.C., Hammurabi, que fue un rey de Babilonia, muchos dicen que es el rey de la justicia, porque aún en sus tiempos del absolutismo monárquico, en que los reyes tenían en sus manos la facultad para decidir, ¿verdad?, para decidir la justicia, para establecer los derechos y los deberes de sus subordinados o de sus súbditos. Sin embargo, Hammurabi introdujo el principio de la presunción de inocencia, en que se establecía que la persona era inocente hasta prueba en contrario, ¿verdad?, como en nuestros tiempos también se plantea. Es decir, que el individuo, estamos hablando del individuo libre porque es de tiempo en que también existía la esclavitud. Entonces, si una persona libre era acusada de la comisión de una falta determinada, esa persona tenía derecho a que el acusador presentara las pruebas de lo que le estaba acusando. Y el otro punto del código que lo ha eternizado es la llamada ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, que se puede analizar desde diferentes ángulos. Pareciera lógico que ciertamente una persona debe pagar las consecuencias de sus actos en término proporcional, que sería la parte de la justicia. Es decir, la parte de la venganza es a quien te hace un mal, tú hacerle un mal, devolver un golpe con otro golpe. Ahora, la parte de justicia que establece la ley es que debe ser con otro golpe, pero similar. Por eso lo de ojo por ojo, diente por diente. Y recuerden que después, entre los hebreos, en el libro del Éxodo, por ejemplo, en la Biblia, se hace referencia a la ley del talión, del ojo por ojo y dientes por dientes, concebido incluso como un principio de venganza. Y después, ya en el Nuevo Testamento, Mateo habla, por ejemplo, de la postura de Jesús, de Jesucristo, como de rechazo a la ley del talión, y planteando que no se debe devolver un golpe con otro golpe, o que no se debe pagar con la misma moneda, sobre todo cuando se trata del mal, sino que se debe devolver el mal con un bien. Incluso la transcripción dice como si te golpean una mejilla, dice como pon la otra mejilla. Se entendería que tal vez la idea es, si te golpean una mejilla, tú no le golpees la mejilla al otro, que sería la posición del ojo por ojo, ¿verdad? Pero ha terminado diciendo como pon la otra mejilla, que casi se traduce como un no te quedes con un solo golpe. Pero lo importante aquí es que ese principio de reciprocidad luce lógico. Todavía en nuestros tiempos la gente piensa que al que da se le debe dar y que al que no tiene culpa no se le debe afectar. Y eso puede llevarlo a un sentido de proporcionalidad. Es decir, que el golpe que debe recibir debe ser proporcional con el golpe dado. Otro acontecimiento en la historia ya posterior, hacia el año 530 a.C., lo recoge el llamado cilindro de Ciro. Ciro el Grande fue un rey también de Babilonia, un rey persa, que estableció un código, unas normas en las cuales reconocía diversos derechos a las personas. Por ejemplo, el derecho de culto, la libertad de culto. Cuando Ciro conquista a Babilonia, los hebreos, los judíos, estaban viviendo cautiverio en Babilonia. Y ellos tenían muchas dificultades
para profesar su creencia. Los judíos tenían una creencia muy extraña para la época, y es que eran monoteístas, cuando todo el mundo era politeísta, cuando no se concebía que pudiera ser que una persona considerara que un solo Dios pudiera regentear todo lo existente. Así que los judíos eran extraños en ese mundo, ¿verdad? Persa y de Babilonia, con su monoteísmo, y eran perseguidos y tenían que practicar su culto de manera clandestina. Entonces Ciro es quien les reconoce no solamente ese derecho de culto, sino incluso la posibilidad de retornar de nuevo a Judea y de reponer su ciudad, restablecer su templo y volver a su anterior vida. Muchos dicen que ese cilindro que se conserva en el Museo del Louvre en nuestros tiempos, y que es una figura de arcilla y que contiene esas normativas, es como el primer gran documento de los derechos humanos, es que establece los derechos humanos. Y después de Ciro, entonces pasamos a nuestra era. El edicto de Milán, hacia el año 313 después de Cristo, los cristianos estaban entonces en Roma, como estaban anteriormente los judíos en Babilonia. Estaban en la clandestinidad. No tenían derecho a practicar sus cultos, su religión. Y entonces el emperador Constantino es quien hacia el año 313 reconoce derechos de culto, les reconoce a ellos la potestad y la libertad para profesar su creencia y su religión. Por lo tanto, el edicto de Milán también se tiene como un ente importante en la historia de los derechos de las personas y en la historia de la justicia. Y avanzando un poco más en el tiempo, podríamos hablar de la Carta Magna hacia el año 1215. El rey inglés Juan Sin Tierra firma un documento que se conoce como Carta Magna, mediante el cual reconoce derechos, especialmente a la nobleza. Por ejemplo, derechos políticos, incluso derechos de elección para diferentes posiciones regionales, pero también otros derechos como derechos de propiedad privada, derechos de circulación, entre otros. Y ha sido tan importante ese documento que se ha utilizado en las constituciones posteriores el nombre de Carta Magna en honor o en homenaje a ese gran documento medieval firmado por el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, que había sucedido a su hermano el rey Ricardo Corazón de León. Y después entonces de la Carta Magna, entonces nosotros podríamos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde hay un reconocimiento entonces de derechos a las personas. Antes se ha producido la independencia de los Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos, que habla de la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Después se ha producido inmediatamente después la Revolución Francesa, que ha gestado los derechos civiles y derechos políticos, también refiriendo la igualdad. Pero aunque habla de igualdad, sin embargo, tanto en los Estados Unidos como en Francia, se mantenían importantes niveles de desigualdad, es decir, que esa igualdad era en buena parte teórica, porque había problemas de discriminación de género. Por ejemplo, las mujeres no tenían derechos políticos como en nuestros tiempos, y había problemas también de discriminación racial, que en los Estados Unidos permanecería por mucho tiempo, porque los negros tampoco tenían derechos similar a los de los blancos. Es decir, que el tema de los derechos de las personas, primero los derechos humanos, que son los derechos fundamentales, y después otros derechos como derechos laborales, derechos internacional, entre otros, de las personas,
tienen que ver directamente con la justicia. ¿Y en qué consiste la justicia? Consiste en hacer valer los derechos de la persona. La justicia procura la igualdad. De hecho, nosotros hemos hablado de un valor del principio de la justicia, que es el de la equidad. Y la equidad, decía el propio Aristóteles, es una especie de igualdad trabajada, porque lo cierto es que la igualdad es de carácter más conceptual, porque la desigualdad es una realidad y la propia dialéctica, por ejemplo, marxista, parte de una tesis que es la diferencia de clases. Y entonces la diferencia de clases significa desigualdad. Y esa diferencia de clases ha de provocar, según el método dialéctico, una antítesis, que es una lucha en medio de esa diferencia de clases para crear entonces la equidad, que sería como el paso para llegar a la igualdad. Es como el sistema de diferencia de clase, socialismo o revolución proletaria y finalmente comunismo, ¿verdad? En ese concepto. Ahora, nosotros de todos modos diríamos que ciertamente la igualdad es un factor conceptual válido, porque todas las personas somos iguales, somos naturalmente, somos biológicamente iguales, y entonces hemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero en la realidad tenemos diferencias de origen, es decir, nacemos en un ambiente con desigualdades. Y si aspiramos a lograr esa igualdad, entonces es menester pasar por ese proceso de desigualdad. Eso es entonces con relación al enfoque histórico de los derechos. Después entonces está el trabajo que se hace para crear las leyes que obliguen a las personas a cumplir con esos derechos. Por ejemplo, para respetar el derecho de cada quien, el derecho de las personas. Y entonces, sobre la base del cumplimiento de esos derechos, se establece la justicia. De modo que el orden sería justicia, ley y derecho. Esa justicia que tiene la transparencia como un valor importante, la independencia como un valor importante, y por eso la venda en los ojos para no ver, sino juzgar según el objeto y no dejar que la parte subjetiva y personal incida en la decisión. Por eso la balanza en las manos, para que la decisión sea sobre la base de lo que determine ella, ¿verdad? Para que la persona que esté siendo juzgada, colocada en uno de los platos de la balanza y en el otro plato entonces la ley, para que la persona, a partir de que haya conservado o perdido sus derechos, entonces la balanza se mueva y la justicia entonces tiene luego su espada para tomar la decisión, con el carácter coercitivo. De manera que es una decisión tomada sobre la base de un procedimiento independiente y transparente para las personas. ¿Qué te parece, Daniel? Bien, Juan, muy bien que quede esa parte histórica de la evolución de los derechos humanos, vamos a decir así, desde Hammurabi hasta la Declaración de 1948. Tuvieron que pasar milenios, para nosotros poder llegar a un consenso así universal de la base que tenemos todos los derechos humanos para convivir en sociedad y en sociedades. Yo quiero hacer hincapié en esto. Realmente, todo derecho, los derechos son normas, son leyes, ¿verdad? Normas. Las normas, ¿de dónde salen? ¿De dónde podemos sacar normas que no sean arbitrarias, de la fuerza?
pues de los principios y los valores. Realmente lo que sirve de base a los derechos, a las normas, son los principios. Por eso, muchas veces se confunde la norma con el principio. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, un principio es no hagas al otro lo que no quieres para ti. Eso es una norma. ¿Y de dónde tú la sacas? ¿La sacaste de la nada? No, la sacaste de un principio que es la justicia, el equilibrio. Así es. ¿Verdad? Entonces las normas salen de los principios. Salen de los principios y eso es lo que la justifica. ¿Valen las normas? Sí, valen porque son hechas sobre la base de principios y los principios son universales, connaturales a los seres humanos y a toda la naturaleza. Y eso es lo que justifica entonces esa base del derecho. Porque o tenemos fuerza o tenemos derecho. Una cosa, fíjense que todas las normas que tenemos salen de algún principio, hasta los 10 mandamientos que son normas básicas del mundo judeo-cristiano. Tú tomas, por ejemplo, un mandamiento, no robarás. Eso corresponde a algún principio ético, ¿verdad? Así es. ¿Por qué así no robar? Porque eso crea desequilibrio, porque es cuestión de justicia, que tú no le quites al otro lo que es de él, ¿verdad? Así es. ¿Qué lo fundamenta? Las normas, los principios. No robarás, no matarás, no serás infiel a tu pareja. Pues todo eso se fundamenta en algún principio, eso es la unidad. Para que se mantenga la unidad, que es el principio, debe haber entonces ese apego. Y eso conduce a la paz. Y eso conduce también a que haya unidad en la paz, haya unidad. Eso es así. Vamos a mostrar cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque los que hicieron esa declaración no tenían en lista estos 5 principios, pero la hicieron sobre la base de ellos, para que ustedes vean la operacionalidad de estos principios. Por ejemplo, algunas declaraciones tienen los 5 principios, algunos artículos. Son 30 artículos que comprenden los derechos humanos, sí. 30 artículos. Pero esto no tiene, vamos a decir, no son leyes en sí, sino son como la base para que el mundo haga sus leyes. Las constituciones de los países deben hacer sus leyes sobre la base de estos 30 artículos. Y eso es lo que hoy se defiende como los derechos humanos, ¿verdad? Que eso se respete. Algunas tienen 1, otras 2, otras 3, otras 4 y otras tienen los 5 principios. Vamos a mostrar esto. El primer artículo de los derechos humanos, que todo el mundo debiera conocer porque son su derecho universal, ¿verdad? Sí. Dice, todos los seres humanos nacen libres. ¿Sobre la base de que yo hago esa norma? Sobre la libertad. El principio de libertad. El principio de libertad. Eso es evidente. Iguales en dignidad y derechos. ¿Qué principio? Justicia. Así es. ¿Verdad? La equidad ante el derecho. Y dotados como entes de razón y conciencia. Principio verdad. Dotados como entes de razón. Vean cómo el primer artículo de los derechos humanos, ahí ustedes tienen 3 principios ya en un solo artículo. ¿Cómo sin principios no tendríamos derechos? Sin esos principios que hemos mencionado no habría ningún derecho. Porque los principios son fundamentos. Son los fundamentos. Así es. Y mira cómo tiene otro. Deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Unidad y bondad. Los 5 principios ahí en el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos es para mostrar cómo estos principios son la infraestructura de la sociedad y sobre todo la base de toda norma y de todo derecho. Mira el artículo 27. El artículo 27 aquí tiene 3 o 4 principios. Tiene los 5 incluso. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente, principio libertad, a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, principio unidad, en la vida cultural de la comunidad y principio también libertad, porque la creatividad, ¿verdad?, es parte de la libertad. Tiene derecho a gozar de las artes y a participar del progreso científico, principio verdad.
Así es. Disfrutar del progreso científico y de los beneficios que de él resulta, en principio, bondad. Los beneficios son la bondad. Entonces vean cómo no es posible hacer un sistema de derecho. No es posible si no es sobre la base de los principios ético-morales. Esto va a ser común a todo y a toda la sociedad. Y solo para mencionar eso, Juan, cómo los derechos humanos tienen estos 5 principios como base, aunque ellos no sabían que eran esos 5 principios que estaban haciendo norma, pero con nuestro sistema se puede mostrar cómo estos principios son el fundamento y de la sociedad, Juan, que todas las instituciones que hay en la sociedad, todas responden a algunos de estos principios, porque la sociedad es la organización ético-moral de los seres humanos. Que se sepa bien, es la organización ético-moral de los seres humanos. Y es por eso que todas las instituciones que tenemos en la sociedad es para que respondan a alguno de estos principios también. Por supuesto que tenemos luego, Daniel, que tratar de aterrizarlos un poco, porque a veces una cosa es la teoría y una cosa es el concepto y la formulación de las normas, como el mismo caso de la Declaración Universal, y otra es la aplicación, porque incluso muchos de los países signatarios de esa Declaración Universal luego no toman en cuenta eso, y lo mismo sucede con las propias constituciones en los países y las leyes que están muy bien redactadas, pero en la práctica no se ejecutan. Y es preciso tomar en cuenta el por qué. Esa es una función de la filosofía. ¿Por qué, sabiendo yo que es lo correcto actuar de tal manera, no actúo correctamente? Recordarles que estamos saliendo a través de los canales 101 de Claro y 1101 de Claro en alta definición. Vamos a pasar a la próxima pausa y volvemos con ustedes en solo unos segundos. Pausamos.